Bueno, nosotros somos el grupo J907, conformado por Valentina Ordóñez, Santiago Meneses y quienes habla Juan José Villamizar. En este caso vamos a hablar sobre el estudio de circuitos resistivos por simulación. En esta práctica, lo que se buscó es analizar la ley de Ohm por medio de circuitos. Un circuito, en un primer caso, con resistencias en paralelo, el segundo con resistencias en serie y dos circuitos mixtos, donde uno es reducible y el otro no. Como introducción, hay que saber que en 1747 William Watson demostró que una descarga de electricidad estática es una corriente eléctrica y que ésta se propaga mejor en un ambiente controlado que en condiciones normales. Después fue Alejandro Volta el que revolucionó la electricidad y dio al mundo unos mayores beneficios, la batería y el control de circulación de una corriente eléctrica. Volta construyó una serie de dispositivos capaces de producir electricidad, lo que se conocen como los primeros prototipos de circuitos. Ya por último, en el año 1826, George Simon Ohm fue el encargado de sentar las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el interior de materiales conductores y formuló la gran conocida ley de Ohm, que relaciona las tres magnitudes más importantes, que es el voltaje, intensidad y la resistencia. En la metodología, los pasos seguidos en la práctica se exponen a continuación, a una lista numerada, donde se muestra cómo se llegó al objetivo del experimento y el análisis final de los datos tomados. Inicialmente se realizó la construcción de un circuito en serie con el simulador que está en las referencias, tomando 5 resistencias. Se tomaron los datos de voltaje y corriente organizándolos en una tabla. Realmente los datos ya mencionados se usaron para hallar la resistencia teórica a partir de la ley de Ohm y tomar el cálculo de resistencia equivalente. Seguido de esto se construyó un nuevo circuito, esta vez en paralelo. Nuevamente tomaron datos y organizaron una tabla. A continuación a esto se calculó la corriente teórica y la resistencia equivalente. Plantearon las escalas de error porcentual respecto a las resistencias del circuito en serie y las corrientes del circuito en paralelo. Y luego se realiza el planteamiento de dos circuitos mixtos, uno con 4 resistencias y el otro con 5, para los cuales se registraron los datos de resistencia y voltaje con respecto a ciertos tramos del circuito. A partir de las tablas relacionadas a los circuitos mixtos se hace el respectivo cálculo de resistencia equivalente a partir de las ecuaciones del circuito en serie y paralelo. Finalmente se plantean las conclusiones y los anexos de la obra. Seguido de esto se realiza el mismo proceso para cada caso del circuito. Como lo mencionó mi compañero, inicialmente se planteó 5 valores de resistencias para los circuitos en serie y en paralelo, y tomando un voltaje de 36 voltios. A continuación de esto se tomó los datos de voltaje y corriente experimental presentados en la tabla número 2. Empleando la ley de Ohm o la ecuación número 1, pues se calcularon estos datos. A continuación se calculó la resistencia teórica tomando el voltaje sobre la corriente. Seguido de esto se planteó el valor de resistencia equivalente para circuitos en serie mostrado en la ecuación número 3, obteniendo como resultado 92.308 ohmios como resistencia equivalente teórica y experimental 92 ohmios. Seguido de esto se realizó el mismo procedimiento para el circuito en paralelo y se muestran los resultados en la tabla número 4. A continuación, empleando nuevamente la ecuación 1 y despejando la corriente, se obtiene la ecuación número 4, con la cual se calculan los datos presentes en la tabla número 5. Seguido de esto, al igual que para el circuito en serie, se calculó la resistencia equivalente, esta vez tomando la ecuación número 5, para la cual se obtuvo un valor de 3.55. A continuación, se calculó la corriente experimental con un valor igual a 10.143 y la corriente total teórica igual a 10.121, para los cuales se tomaron datos de error porcentual presentes en la tabla número 6 y 7, cada una respectivamente haciendo referencia al circuito en serie y al circuito en paralelo. Después se pasó a la fase 3, es decir, al análisis de circuitos mixtos, teniendo dos circuitos, el circuito mixto 1 y el circuito mixto 2,
En el caso del primer circuito mixto se tomaron 4 resistencias cuyos valores están presentes en la tabla número 8 y 5 resistencias para el circuito mixto 2 presentes en la tabla número 10. Luego se tomó los valores de voltaje y corriente según los tramos, tanto para el circuito mixto 1 como para el circuito mixto 2. Esto presente en la tabla número 9 y la tabla 11. Y finalmente se tomó pues en cuenta la ley de Ohm y se realizó la reducción del circuito mixto 1. En el caso del circuito mixto 2 no se pudo realizar porque no es claro la composición que este presenta, es decir, no se puede observar bien si está en serie o si está en paralelo. Teniendo en cuenta que el primer circuito sí se pudo reducir, se toma inicialmente la resistencia equivalente en serie, que hace referencia a un tramo del circuito, cuyo valor dio 30, y luego a partir de esta resistencia y las resistencias que quedan en paralelo, se calculó la resistencia equivalente en paralelo, cuyo valor es 0.15. Para las conclusiones, en base al tratamiento de datos del estudio de los circuitos, además de lo estudiado en el documento y teniendo en cuenta los análisis hechos a lo largo del trabajo, se puede concluir que el circuito eléctrico en serie se caracteriza por mantener la corriente constante y la resistencia equivalente será igual a la suma de las resistencias del circuito. El circuito eléctrico en paralelo, a diferencia del de serie, varía la corriente y mantiene constante el voltaje. Además, muestra que la resistencia equivalente siempre será menor del total de las resistencias del circuito. Por otro lado, el circuito mixto tiene variaciones tanto de voltaje como de corriente, por lo que presenta características de los circuitos paralelo y mixto. A mayor número de resistencias en un circuito en serie, menor será la intensidad de corriente que fluye por el circuito. Al analizar las tablas de errores porcentuales, se pueden afirmar que los datos obtenidos del simulador son confiables, ya que se obtienen valores menores a 5%. Y en un circuito mixto irreducible, el valor de la resistencia equivalente para todas las resistencias se puede calcular usando la ley de Ohm si se conoce el valor de voltaje y la corriente. En el circuito mixto 2, cuando el valor de las resistencias R1, R2, R4 y R5 tienen un valor similar a la intensidad tiene un valor similar, la intensidad de corriente en la resistencia R3 tiende a cero. Listo. Muchas gracias.